Hoy hablaremos sobre la infancia de nuestros abuelitos en la escuela. Cómo vivieron durante esos años, las pilatunas, sus profesores, sus amigos, entre otras cosas que iremos desarrollando a través del programa. Así es de que sigan, siéntense y los invitamos a ver Tras las huellas de mi pueblo. ¿Cómo era la escuela en ese tiempo, ya Lolita? ¿Cómo era el colegio? ¿Cómo era? En ese tiempo la escuela era muy buena porque le enseñaban a uno todo, le enseñaban a coser, le enseñaban a todo, le daban a uno muchos consejos y todo eso lo enseñaban a uno bien. En ese tiempo, ¿cómo era el horario de estudio? ¿Todo el día? El horario era, en ese tiempo era llegar uno a las 7, lo soltaban al recreo, al almuerzo, al recreo primero. Y después ya nos soltaban a almorzar y tenía que uno a veces estar a la 1 de la tarde ahí. Y ya si nos tocaba baño nos llevaban ahí a una quebrada que era como decir esta pieza. Una quebrada, no, sino a sí, en la orilla del río. Ahí tenía uno que bajar por escaleras y eso era como una piscina. Ahí nos llevaban a bañar. Yo recuerdo era cuando íbamos a la escuela teníamos 7 años y era todo el día, el estudio era todo el día, salíamos a almorzar y después por la tarde hasta las 5. Bueno, yo por mi parte, la difunta María Jesús me dejó en el colegio de las monjas, Cooperativo. el cooperativo. Y entonces yo no me amañé. Yo tendría por unos 6 años. Y no me amañé y entonces la mandaron a llamar a ella para que me sacara del colegio. Yo tuve estudio, pero yo no aprendí ni nada, yo no sé escribir ni nada. Ahí me enseñaron fue poner mi nombre, de resto nomás. Me pusieron a la escuela, la maestra no nos enseñaba, nos mandaba era al monte a conseguirle leña para cocinar, porque con el tiempo eran en fogón, para que cocinaran ellas en fogón. Poco era el estudio. Entonces, había un tipo que era sumamente mugre, y se agarró con mi hermano, y lo tenía caído ahí, a mi hermano, lo había porreado. ¿Y qué hice yo? Pues ya defender a mi hermano. Y nos sancionaron y ya entonces ya no seguí más a la escuela. Y bueno, ya mamita dijo, mi hijo, pues se va por el pariente. Allá le ayuda a ver los animales y yo era cierto para los servicios que hubiera ahí. Les tocaba por ahí ver las ovejas, ver los bueyes y 3 vaquitas que tenía y así. Bueno, les voy a contar. Resulta de que yo, francamente les digo, yo no pisé escuela. Yo no pisé escuela. Y resulta que ese año de 1948 tenía 8 años. Entonces el alcalde, que no me acuerdo el nombre, notificó a mi mamá que me tenía que poner a la escuela, porque yo me la pasaba, como ya estaba enferma, en hospital, entonces yo era el que veía por la casa. Y había un jefe de estación que era el que recibía los trenes y todo. Él me enseñó por medio de una cartilla charry, a la I, la A, la O, bueno, a sumar, restar, multiplicar, bueno, total. Y resulta de que mi mamá, en el mes de febrero a marzo, fue a ir a ver para qué era. Y el alcalde me cogió de la cabeza y me dijo, mire mono, usted tiene que aprender a leer, tiene que aprender a escribir, porque mire que va a quedar como un animalito y no sé qué, y no queremos que haya una persona inocente, ignorante total. Le dije, bueno, señor alcalde, está muy bien, bueno, no sabiendo el pensamiento que yo tenía llevado en la mente. Ya se habló, ya no sé qué, y así sí cuando.
Entonces ya me iba como que no me enseñara no a estar el vago, que no sé qué. Y tenía un pliego de papel en la máquina Remington de ese tiempo. Y yo le estiré las manos, que estaba cerquita al escritorio. La cogí y dije, el día tal de 1900 tal, la señora fulana de tal se acercó a poner el denuncio que encontré. Un momento. Dije, déjeme leer, señor alcalde. Me dice que no sé leer. Dije, pero imposible. Ya el mono sabía. Entonces paró y me cogió de un oído, de una oreja, y me llevó para la telegrafía. Y esta es una telegrafista, dijo, señora, aquí le traigo el mensajero que necesita. Ella dudó de mí por mi edad y por lo pequeño. Entonces me dijo, mire a ver qué hay allá, que eso se llama el cartero. Y miré, inclusive había un telegrama para el alcalde. Bueno, de pronto pues le pasé el papel y mire, señor alcalde, vea, esto es para usted según la leyenda. Y en todo leen escrito, y en ese tiempo que era pluma, que eso era finísima la letra, bueno. Y esto es para la vereda tal, la vereda tal. Yo vamos a hacer una cosa, bienvenido. Y usted me recoge, como vive al lado de la estación, se viene hasta que pase el tren que pasaba para Tunja a las 8 de la mañana. Ahí recibía el correo que venía en una bolsa. Ahí yo llegaba a la telegrafía, rompía la bolsa y sacaba las cartas por un lado para otro, las que eran de centro lo entregaba. Estamos en transformación. Televisión digital. Alta definición. Próximamente, antena parabólica de sopor. Oiga, sí, escuche, en el Paso Restaurante Bar Show presentamos una noche inolvidable en homenaje a las madres. En vivo, ponga cuidado, la original Taxi Orquesta. Y una super parranda vallenata con Abacorao. Sábado 17 de mayo, boletería en Cajicá, Sopoto, Cancipá, Zipaquirá, Gachancipá y Sesquilé. Vea a diario nuestro magazine De Todo para Todos, un espacio donde usted conocerá personajes como músicos y líderes de nuestro municipio. Además aprenderá sobre temas de salud, manualidades y cocina. Todo en un solo programa. De Todo para Todos. Véalo de lunes a jueves a partir de las 5 p.m. y los viernes desde las 4:30. Solo por Sopo TV, tu canal. En Colombia existió una gran influencia de la religión en los temas de educación, y por esto no era raro que la nación delegara en la religión católica el tema de la educación, y lo hizo a través del Concordato de 1886 bajo la presidencia de Rafael Núñez. Pero ellos se encargaban de la forma y modo de enseñanza, y la nación de las responsabilidades en el tema financiero. Esto hizo que las diferentes entidades estatales se encargaran de una parte. Por ejemplo, los departamentos pagaban los profesores, los municipios construían las escuelas y la nación les colocaba los textos necesarios para la educación de los jóvenes. Esto hizo que muchas veces todas las entidades tuvieran ciertas discrepancias, lo que hizo que los municipios que tuvieran mejores recursos le brindaran una educación de mejor calidad a sus habitantes. En el gobierno de Alfonso López Pumarejo, en el año de 1936, con Revolución en Marcha, se crearon los mecanismos para la reforma de la Constitución que permitió que la nación manejara la forma de la educación. La Iglesia perdería poder sobre la forma de la enseñanza y se decretó algo muy importante, era que debía ser gratuita y obligatoria.
Cuando estaban las monjas. ¿Y cuál otro? No, yo no recuerdo. Y el Pablo VI. No, yo no recuerdo de más colegios. ¿Y la Policarpa? ¿Cómo esa era la misma de la Policarpa? Si allá estudiaron ellos también, allá fui a reuniones. Sí, la Policarpa, el de las monjas y el de arriba, no más. Aquí hubo como un convento de monjitas. ¿Recuerda algo de las monjitas? ¿Quiénes eran? ¿Cómo era? Sí, las monjas eran las que organizaron ese colegio que hay ahí, pero eso no era muy, no era, era una casa grande pero vieja y eso ya hicieron pero las monjas sí no, porque como otras no, pues yo no pisé colegio, yo únicamente escuela, entonces no, eso sí no le puedo decir de eso porque no. Yo de esas monjas no sé nada. Dijeron, antes dijeron que las monjas se habían llevado la plata y que no habían hecho nada. Decían, pero quién sabe, pues sí, no sé. La profesora era la señorita Ana Carlina Fernández y ella enseñaba 4 cursos al tiempo. En ese tiempo no había sido una profesora nomás. No es como ahora que son 3, 4 profesoras, cada profesora para un tema, pero ese tiempo no, ella enseñaba todo, nos enseñó a tejer, nos enseñó a bordar, por la tarde ese era el trabajo por la tarde, y por la mañana sí era la lectura y todo eso, otra cosa, por la tarde sí era obras manuales, digamos así, y ella... Después de ella fue una señora Adela y la señora Mercedita de Torres fue la otra, y la otra que me acuerdo era una señorita Carmen, llamaban la Coconuca. Sí. Además, la señora Adela era la profesora. Adela se llamaba. Adela Alonso. Y la señora María Elena Alonso. Alonso. Eran las profesoras de ese tiempo. Sí. Y la señora Sofía. Ay, se me olvidó. Caicedo y la señorita María Jesús, hermana. Yo no estoy en la escuela. De compañeros que recuerde así. Compañeros de juventud, Luis Avellaneda y... Compañeros que recuerde así. Compañeros de juventud, Luis Avellaneda y... Elvira Alemán, a Chavalara, en ese tiempo todavía una señora, la Teresa Sabogal, y una china también, a jugar. Señora que me quiso mucho y que ella pregó mucho para que yo estudiara, ya lo último que me faltaba, era la señora Josefina. Y yo le pedí hasta de rodillas que yo no seguía estudiando porque las niñas me humillaron mucho, las del pueblo, cuando nos trajeron para el pueblo, de Checua para el pueblo. Esas niñas me humillaban mucho, en particular una que se llamaba Abigail Mora. Y había una niña rica, que ella era la que me consentía y me tenía ahí, pero... Don Pablito, ¿recuerda cuando empezó, digamos, sus primeras letras, sus primeros números, en qué practicaban en ese tiempo la escritura, el aprendizaje a escribir y a leer? En una pizarra de piedra, que la enmarcaban en un marco de madera y se terminaba con un gis. Se hacían las letras, le enseñaban a hacer uno las letras y escribir. En ese tiempo más que todo aprendía uno a escribir era en la pizarra, con gis. Tenía uno que tener ahí la almohadilla muy limpia y tener el gis ahí presente. ¿Lápices Con lápiz. o con pizarrón o algo, alguna cosa de eso? ¿Un tablero o algo? Sí, pero era un palito, una cosita así. Con eso era que se escribía. ¿Cómo se divertían ustedes en esa época en la escuela? ¿Cómo eran los juegos de esa época? Eso era con una pelota chiquita.
Ay, así nomás. La Las madre. compañeras, Sí, Elvira Alemán, sí. Julia, la hermana. ¿Cuál es otra? Magola. Así que me acuerde nomás. Magola. ¿No No me recuerda a doña Magola Rivas? Que ella sí la recuerda. ¿Quién? Su merced. La Magola Rivas. Claro. La Magolita Rivas. También. Ella también la recuerda a su merced en la Sí. escuela. ¿A qué jugaban? Al trompo, yo no lo practiqué, pero se jugaba mucho los niños, era el trompo y la coca, ¿Era ese el juego de ese tiempo? y el yo-yo. Señora Leita, ¿qué recuerda de ese tiempo? ¿A qué juegos, qué juegos tenían en el colegio, en la escuela en ese tiempo? ¿Cómo se divertían ustedes cuando eran pequeñas? Nos soltaban ahí cuando nos sacaban al recreo. Nosotros había veces llevábamos unos lazos y brincábamos en los lazos. O había veces que más era lo que hacíamos, que brincar en los lazos y el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Con cáscaras de huevo, todos esos eran los juegos de uno. No sabía uno más. Salíamos con las otras compañeras y ahí para arribita, ahí en la escuela, había una mata de pino. Y allá cogían y llevaban lazos y nos poníamos a echar columpio. Y qué estudiar ni qué nació, qué chiragüey. Al balón, a las gambetas. Y saltar será. Contemos un poco cuáles eran ese juego de las gambetas, Magola. Ese juego, correr y pegarle a la persona que uno alcanzara. Si se dejaba alcanzar y se dejaba pegar, perdía y le tocaba seguir corriendo con otra. Ya uno ya se perdía de la carrera. Entonces, una palmada y ya ganaba. ¿Cómo es la cosa? Sí, en ese tiempo era la cacería que donde veía un copetón le ponía el tiro, le mandaba su flechazo, lo mataba. El que se dejó coger se cogió y lo echaba al bolsillo y se lo llevaba, contento porque había matado un pajarito. Allá los juegos eran, había básquet, había, eso sí no me acuerdo, cuando jugábamos a la golosa, jugábamos ay yo no me acuerdo qué más era, pero teníamos un día que nos sacaban tenían un pedazo de tierra ahí donde se sembraba hortaliza y eso, nos sacaban a trabajar ahí, a enseñarnos a sembrar hortalizas. En ese tiempo se sembraba maíz, papas y de cada cosa un poquito. Cuando ya estaba para coger, entonces hacían un paseo y se cocinaba. Una vez fuimos a la orilla del río, hicieron un piquete con habas, con papas, con alberjas, con mazorcas. Y los muchachos se metían al río a coger cangrejos. Los echaban ahí encima cuando hervía la soya y se lo chupaban. Yo nunca comí de eso. Pero en ese tiempo nos tocaba, claro, caminando, mire, desde aquí hasta abajo al río. Y nos tocaba algunas sin alpargates ni nada, sino a pata limpia. Y yo me acuerdo que yo tenía unos zapaticos, pero mamá no me los dejó llevar. Entonces de unos alpargates que se me salían por los lados, ¿Salían los dedos? Esos alpargates de fique. Y uno se me acabó por el camino y una compañera, entonces nos cambiábamos, ella me prestaba los zapatos de ella y andaba ella andaba descalza y después yo le daba otra vez los alpargates y los zapaticos que ella llevaba, me los prestaba y después ella los volvía a coger y así. Eso éramos muy pobres, no, eso, como los alpargates esos de fique, esos se acababan tan... Estamos en transformación. Televisión digital. Alta definición. Próximamente, antena parabólica de sopón.
Oiga, sí, escuche. En el Paso Restaurante Bar Show presentamos una noche inolvidable en homenaje a las madres. En vivo, ponga cuidado, la original Taxi Orquesta. Y una super parranda vallenata con Abacorao. Sábado 17 de mayo, boletería en Cajicá, Sopoto, Cancipá, Zipaquirá, Gachancipá y Sesquilé. Vea a diario nuestro magazine De Todo para Todo, un espacio donde usted conocerá personajes como músicos y líderes de nuestro municipio. Además aprenderá sobre temas de salud, manualidades y cocina. Todo en un solo programa. De Todo para Todos. Véalo de lunes a jueves a partir de las 5 p.m. y los viernes desde las 4:30. Solo por Sopo TV, tu canal. Ya en 1911 se prohibía el uso de la férula y el castigo físico en las escuelas de la República. Sin embargo, esto se siguió usando hasta finales del siglo. Le daban a uno con una vara. Con la férula. Se llamaban en el tiempo, no le decían regla, sino la férula. ¿Alguna pilatuna recuerda haber hecho? ¿No? ¿No? No, así mucho. En ese tiempo no se podía, mijo. Una noche, un día, era la escuela donde es hoy la casa de Verno. ¿Delgado? La de Verno, sí. Ahí era la escuela, pero ese era un rancho. Entonces... ¿Al pie del Líbano? ¿Qué ala? Al pie del Líbano. Entonces yo no sé qué fue. Y me dijo, el castigo que le hacían era de rodillas y así en la puerta de la calle. Y cuando fue, me dijo, ella que me va a llevar allá a crucificar. ¡Ay! No se meta con esa china. Viene don Leopoldo y la mata. Porque el castigo que le hacían a uno, arrodillarlo. Bueno, a mí no me arrodillaron, bendito y alabado sea Dios. En la última reunión, cuando estaba Germán estudiando, ya en el Pablo VI que hay ahora. Entonces fuimos a la reunión y decía que si el día que uno faltara, había veces no podía yo ir esto, y decía que no pudo dejar el ejército y venirse, porque como sabía que eran 6 hombres. Entonces hubo las reuniones allá ese día, y fue cuando la primera vez que dijeron que no se podían castigar los hijos, que los hijos no se podían castigar porque había una ley de que si los castigaban uno los apresaban, los castigaban por castigar a los hijos. Y se paró ese señor, me acuerdo, lo tengo presente como si lo estuviera viendo. Se paró ese profesor y dijo, y entonces, ¿ahora qué se hace? Que los hijos le peguen a uno y que uno no tenga derecho de reprenderlos ni de nada. Eso me acuerdo, esas palabras que él dijo. Y verdad, así es ahora. ¿Por qué son los hijos así? Aquí acaba el programa del día de hoy, pero faltan muchas cosas por hablar, así que no se pierda el próximo capítulo. Si tienen sugerencias o comentarios, envíalos al canal YouTube de Tras las Huellas de mi Pueblo o en Facebook en Canal Sopo TV. Si quieres conocer más sobre estas historias, no olvides ver el próximo capítulo de Tras las Huellas de mi Pueblo. Muchísimas gracias, don Ángel. Perdone, señor Rosito, ¿y no les provoca un tintico? Bueno.